Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar, se lo han impedido». Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay de ustedes, dice el Señor, refiriéndose a los maestros de la ley y fariseos. Esos ay, a modo de advertencia y reclamo, ¿cómo nos exhortan hoy? Vemos a Jesús lleno de perdón y compasión en los evangelios, pero con los maestros de la ley vemos la severidad del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado que más condena al Señor es el orgullo y la soberbia. Y eso era lo que pasaba con ellos. No le creían a Jesús y más bien buscaban la forma de hacerlo caer y condenarlo. El orgullo y la soberbia son totalmente contrarios a la principal cualidad de Jesús y nuestra Madre María, la humildad. Los fariseos y maestros de la ley estaban seguros de estar sirviendo a Dios oponiéndose a Jesús. Leyendo y aprendiendo la palabra de Dios, el primer amor se empezó a transformar en soberbia y en orgullo. Entonces, aunque creían estar con Dios, no lo estaban, porque ponían la ley por encima del amor, porque tratando de llenarse de Dios, se llenaron de ellos mismos y sacaron a Dios de la ecuación. Y no se trata aquí de juzgar a aquellos maestros de la ley. Se trata de entender que así como ellos caemos en el orgullo y la soberbia, y así rechazamos a Jesús, y por ende nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás. Veamos a partir del Evangelio de hoy 3 puntos importantes a reflexionar. Primero, cuando creemos estar bien. Segundo, cuando estando mal nos queremos arrastrar a otros. Y tercero, ¿justificamos nuestras malas acciones? Vamos con el primer punto, cuando creemos estar bien. Ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso, dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, a algunos de ellos los matarán y perseguirán. Los fariseos y los maestros de ley estaban convencidos de que Jesús estaba equivocado. ¿Quiénes entendieron y le siguieron? Los humildes. Como lo dice Jesús en el Evangelio de Mateo 11, versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Lo contrario a la humildad es la soberbia. Cuando una persona actúa por la soberbia, se centra siempre en sí misma. Todo yo, todo se debe hacer como yo digo, es que yo sí sé, es que yo he estudiado, es que yo he aprendido, los demás están mal y yo estoy bien. Los fariseos subestimaron a Jesús por su origen humilde. Vaya error. ¿No nos pasa a nosotros también cuando siendo jóvenes subestimamos al adulto mayor? ¿No nos pasa a nosotros cuando siendo estudiados subestimamos al que no tiene muchos estudios? ¿No nos pasa a nosotros también cuando siendo hombres subestimamos las capacidades de las mujeres o viceversa? Según Jesús, los padres de los fariseos mataron a los profetas y ellos adornaban sus tumbas. ¿Cuántas veces en la juventud nuestros padres nos advierten, nos guían, nos enseñan y nosotros nos rebelamos, no los escuchamos y no obedecemos?
Silenciamos su voz en nuestras vidas, terminamos ignorando sus consejos y luego, cuando nuestros padres mueren, vamos a llevar flores a su tumba arrepintiéndonos por no habernos dejado guiar. ¿Qué profetas que nos hablan de Dios en nuestra vida hemos silenciado por estar parados en nuestras propias posiciones? Padres, abuelos, sacerdotes, hermanos, amigos, simplemente por creer que así estamos bien. Marta y su hijo adulto Yesid iban a un grupo de oración católico. Yesid estaba sin trabajo. La fe en Dios había sido un refugio para él en estos momentos de crisis. Meses después de estar asistiendo, Yesid se encuentra con un viejo amigo con el que empezó a salir muy seguido. Hubo ocasiones en que dejó de ir al grupo de oración para verse con su amigo. Yesid tenía un dinero ahorrado y estaba pensando en iniciar un negocio si no conseguía trabajo pronto. Aconsejado por su amigo, quien le ofrece una opción de inversión con rentabilidad alta y rápida, Yesid está pensando en esa opción como posibilidad. Marta sentía que algo no andaba bien con ese amigo. Adicional a esto, Yesid se estaba alejando de las prácticas espirituales que tanta paz le habían dado. Cierto día Marta le dice a su hijo: «Hijo, ¿ya le entregaste esto que vas a hacer a Dios? Cualquier cosa que no te haga actuar con integridad, así traiga dinero, termina mal». Yesid le dijo a su madre que ella no sabía nada de negocios, que ahora las cosas habían cambiado mucho. Meses después, ni el dinero ni el supuesto amigo de Yesid aparecían. Le habían robado. Allí con mucho dolor le cedió la razón a su madre, que sin recriminación lo recibió y lo llevó nuevamente a los pies de Cristo. Fue para Yesid una costosa lección la falta de humildad en ese momento de su vida. Sin embargo, agradeció a Dios la experiencia y a partir de ese momento, en cada decisión, siempre trataba de poner todo a la luz de la voluntad de Dios. Segundo, cuando estando mal, nos queremos arrastrar a otros. Dice en su palabra hoy el Señor: «Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado y a los que intentaban entrar se lo han impedido». Definitivamente, en cualquier rol en el que estemos tenemos una gran responsabilidad. Como padres, maestros, jefes, en cualquier papel que desempeñemos, nuestras acciones y palabras son siembras, queramos o no. Nuestros hijos pueden seguir consejos, pero nuestro ejemplo es poderoso, para bien o para mal. Si eres maestro, tus estudiantes son esponjas, tus empleados miran tu ejemplo y no les puedes exigir con autoridad algo que no das. Vaya responsabilidad. Los maestros de la ley tenían acceso a la verdad, pero no solo no la veían, sino que le impedían a otros verla con su misma vida de oposición. Cuando algo nos funciona o no nos funciona, inevitablemente hablamos de ello. Si vamos a un restaurante y nos gusta, pues lo recomendamos. Si no, entonces pues hacemos lo contrario. Ocurre que a veces lo desprestigiamos. Lo mismo pasa con nuestra forma de pensar. Entonces, lo que tenemos en el corazón se vuelve una bendición o una maldición en potencia para la gente que tenemos alrededor y que constantemente nos escucha. Si pensamos en el aborto como un derecho y lo promovemos, podríamos pensar que estamos haciendo bien, pero no. Como lo dice el Señor en Mateo 6, versículo 23, «Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma». Allí estamos cerrando la sabiduría a otras personas, esa sabiduría que realmente viene de Dios. Dentro de la forma de pensar, ¿tienes ideas contrarias a la iglesia? Hoy pregúntate, ¿esas ideas son realmente luz? Pregúntale a Dios y no te guíes del sentido común. No siempre lo que tiene sentido común es lo más correcto. En su palabra Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 3 versículos 18 y 19 que lo que es sabiduría del mundo es tontería para Dios. Y es porque muchas veces ese sentido común tiende a destruir la humanidad y no a construirla. Una joven que es educada en un contexto católico conoce la santidad porque su madre le ha hablado de ello. Llega a un colegio y se dan cuenta que aún es virgen. Sus compañeras ejercen presión sobre ella de tal forma para que esta joven pierda su castidad y sea como ellas, y tergiverse la idea de lo que es el amor real.
Un esposo fiel que sale con sus amigos que no suelen respetar a sus esposas y buscan alicorar a su amigo para que caiga y sea como ellos. Yo te pregunto algo, ¿es eso el sentido común que tú quieres que tu familia piense? ¿Esa mentalidad, ese sentido común del mundo construye o destruye? Tercero, ¿justificamos nuestras malas acciones? Dice en su palabra que Jesús, al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Y entonces, creyendo estar bien, le montamos la oposición al otro, hiriéndolo, lastimándolo, y luego decimos que le estamos haciendo un bien, o que esto que hacemos es por un bien mayor, como así lo creían los fariseos cuando crucificaron a Jesús. Ni aún teniendo la razón, Dios está de acuerdo con esto. En Santiago capítulo 1 versículo 20 dice que la ira del hombre no obra nunca la justicia de Dios. No podemos apoyar el movimiento Provida odiando e insultando a quienes apoyan el aborto. Jesús murió por ellos también. Se condena el pecado, mas se ama el pecador. No podemos justificar nuestras malas acciones. De nuevo hablamos de la humildad. En todo lo que hagamos, en cada rol, cada espacio, cada situación, pidamos a Dios un corazón humilde y no lleno de soberbia, porque aún en la fe podemos caer en este terrible pecado. Si haces parte de un movimiento católico y has aprendido mucho y ayudas en la iglesia, pero eres prepotente con el sacerdote de la parroquia pensando que tú sabes más que él o sintiéndote superior a él, estás haciendo todo lo opuesto a lo que Jesús nos llama a hacer. Si miras con desprecio al hermano separado que quiere hablarte de Dios y con actitud petulante le rechazas y le ignoras, estamos siendo soberbios justificándonos en la buena causa de la defensa de la fe, pero no lo estamos haciendo desde una actitud humilde. Dios quiere que seamos luz desde el amor y la humildad, no desde el orgullo, la soberbia y la maldad. Hoy tú serás el protagonista y la protagonista de esta historia. Cuando alguien ha querido actuar con rectitud, ¿has sido tú piedra de tropiezo para esa persona? ¿Un esposo o una esposa que quiere llevar bien su fe, orar, ir a misa? ¿Le has dicho que no sea exagerado o exagerada para arrastrarlo a tu nivel? ¿Has buscado la caída de alguien por envidia? Dios sabe que no somos perfectos, que fallamos, pero por eso Él hoy está aquí. Es posible que nosotros hayamos sido un mal testimonio o hayamos seguido malos testimonios, pero hoy el Señor nos dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Pidamos perdón a Dios por el mal proceder y entreguemos a Él toda nuestra forma de pensar. Es momento de preguntarle a Dios, ¿esto que yo pienso, si es lo que tú quieres que yo piense, Señor? Oración. Amado Padre, gracias por tu palabra que nos exhorta, que viene como espada de doble filo a transformarnos, a pulirnos. Hoy te pedimos perdón por las veces en que por la soberbia hemos llevado a otras personas por caminos equivocados. Te pedimos perdón por las veces en que nosotros mismos, por la soberbia, te hemos cerrado la puerta. Esto simplemente refleja cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Hoy, ayúdanos, Señor, a tener una forma de pensar conforme a la tuya. Si hay posiciones en las que todavía no queremos cambiar porque no entendemos bien, te pedimos que nos ayudes a ver las cosas siempre desde tu mirada. Señor nuestro, qué bendición sentir tu abrazo que nos cobija siempre. Amén. Oramos por todas las familias que nos escuchan. Que Dios los bendiga y los abrace el manto de nuestra Santa Madre.